Ingeniero, compañeras, compañeros. El tema a presentar es el Sistema de Posicionamiento Global GPS. El grupo está conformado por Morocho Ariana, Ñaupa Viviana, Puma Ángel, Salam Paul y Vaca Alessandra. Como primera parte, el GPS, historia, evolución e impacto tecnológico. El GPS, que es el Sistema de Posicionamiento Global, es una tecnología de navegación satelital que permite obtener una ubicación y hora exacta a nivel mundial. Desarrollado originalmente por el Departamento de Defensa de Estados Unidos como el sistema Navstar GPS. Su uso se ha expandido y ahora es fundamental para diversas aplicaciones civiles. Como breve historia, tenemos que en estos hitos reflejan cómo el GPS nació como un proyecto militar en plena Guerra Fría, inspirado en en sistemas anteriores como Transit y Timation, y como entre las décadas de 1980 y 1990 fue extendiéndose en ámbito civil. En el año de 1978 fue el primer satélite de prueba del programa GPS y uno de los 11 satélites de demostración de bloque 1 que se lanzaron en ese año. Este satélite también se le conoce como el OPS 5111, que en esta misión fue el primer satélite al ser lanzado por el Programa de Desarrollo del Sistema de Posicionamiento Global GPS. Fue lanzado el 22 de febrero de 1978. En el año de 1983, el uso civil del sistema GPS fue autorizado por el presidente estadounidense en el año de 1983 tras el derribo del vuelo 007 Korean Air por la Unión Soviética. Esta decisión para evitar futuros accidentes de navegación similares, el presidente que dio el paso a este sistema GPS, hasta entonces el uso exclusivo militar estaría disponible para uso civil a nivel mundial una vez que estuviera completamente desarrollado. En el año de 1993, el sistema de 24 satélites del GPS, que alcanzó su máxima operatividad en diciembre del mismo año, este sistema de navegación por satélite de propiedad del Departamento de Defensa de Estados Unidos proporciona servicios de posicionamiento y sincronización para usos militares, civiles y comerciales. En el año 2000 se mejora la señal civil y dar la disponibilidad selectiva en este año impulsó su expansión global al permitir una mayor precisión y fiabilidad para usuarios comerciales y civiles. Esta decisión anunciada por el gobierno de Estados Unidos hizo que la señal GPS fuera significativamente más exacta y abriera puertas a una amplia gama de innovadores en sectores de navegación. En usos y sectores impactados. El GPS impacta el transporte con usos como la navegación aérea, marítima y terrestre, mejorando la eficiencia a través de la optimización de rutas y la planificación de viajes. En la parte de las telecomunicaciones para sincronizar redes y servicios móviles, además de impactar otros sectores como logística, finanzas, agricultura y servicios de emergencia. En telecomunicaciones, la sincronización precisa de GPS es crucial para que las estaciones base de telefonía móvil funcionen correctamente y se utiliza para el sellado de tiempo de transacciones financieras. En la geolocalización se usa en mapas logísticos, rastreo y en apps móviles, impactando sectores como el transporte, la seguridad, la energía y la minería. Los usos incluyen la navegación para usuarios individuales y la optimización de rutas para las flotas y el seguimiento de activos valiosos. En otros sectores también se ha aplicado como en la agricultura, en rescates, minería y en la banca. Como infraestructura crítica tenemos que el GPS proporciona el tiempo preciso y ubicación esencial para redes eléctricas, internet, banca y transporte. Coordinación global de sistemas automatizados, coordina transacciones financieras globales, base para sistemas de emergencias y defensa. Su interrupción afectaría gravemente la vida moderna que llevamos. Como parte importante tenemos los geoides, que definen la forma irregular de la Tierra basada en su campo gravitatorio. Los geoides son fundamentalmente en la geodesia satelital porque definen la forma irregular de la Tierra basada en su campo gravitatorio. De esto tenemos la relación entre geoides y satélites. Los satélites de la geodesia satelital, como los que forman parte del sistema GNSS, recopilan datos del campo gravitatorio de la Tierra para crear modelos de geoide, que ese sería el moderado del geoide, y el cálculo de alturas, que un receptor GNSS proporciona una elipsoidal con respecto a un elipsoide de referencia, que es una aproximación geométrica de la Tierra.
Para obtener la altura ortométrica se necesita el valor de ondulación geoidal del modelo del geoide. En la actualidad existen 4 sistemas que se orbitan alrededor del planeta. Las principales son GPS, GLONASS y DayView, Galileo. Y las regionales que son Navi y QZSS. En el sistema GNSS en sí es un sistema como GPS, GLONASS, entre otros, que nos ofrecen posicionamiento geográfico en todo el mundo de forma autónoma. Al inicio, Estados Unidos desarrolló lo que es el GPS como a fines militares y posteriormente se, se usó en el ámbito civil. Eh, en, Posteriormente, después se desarrollaron de demás países para no depender específicamente del sistema desarrollado por Estados Unidos. En sí, este sistema funciona mediante constelaciones de satélites que orbitan en la Tierra en unos 20.000 kilómetros de altura, permitiendo calcular la posición tridimensional de un sistema receptor en cualquier planeta, en cualquier lugar del planeta. En sí, la composición del GPS consta de 3 segmentos, que son el segmento espacial, que se encarga en sí de todos los satélites que orbitan alrededor de la Tierra. Y el segmento de control es una estación de la Tierra que supervisa todos los satélites que se encuentran en el espacio. Y el segmento de usuario es en sí el receptor que usa las señales para calcular la ubicación precisa. El funcionamiento de los sistemas GNS. Para el funcionamiento de sistemas GNS se utiliza 3 satélites que permiten determinar la latitud y la longitud, y 4 satélites se añaden para corregir el reloj receptor, dando una mejor posición 3D precisa. Y la constelación de satélites, bueno, garantiza lo que es la cobertura global en todo momento. En la actualidad tenemos 3 órbitas. En este caso tenemos la más cercana a la superficie de la Tierra, que es Leo, la intermedia, que es Meo, y la más lejana, que es Geo. En la órbita más cercana a la Tierra se encuentra a una altura de 800 kilómetros, que es de órbita rápida, y el uso para en estas órbitas son de comunicaciones que son baja latencia. Por ejemplo, tenemos aquí el Starlink. Y en la órbita media está ubicado más aproximadamente entre 19.000 a 28.000 kilómetros. Y los satélites se mueven respecto a la Tierra, cubriendo amplias zonas de la superficie. Y el uso más común es, como ya lo mencioné, son GPS, Galileo y GLONASS, entre otros. El punto más lejano es Geo, que se encuentra aproximadamente en 35.000 kilómetros sobre el Ecuador. Y su órbita es circular y ecuatorial. Y el satélite completa dar una vuelta en 24 horas. Ya. El número de satélites por órbitas son las siguientes. En el punto más cercano a la superficie tenemos Leo, que en esta órbita se encuentra aproximadamente entre 11.000 y 12.000 satélites. Y en el punto medio, que es Meo, existen aproximadamente entre 30 y 35 satélites. En el punto más lejano, que es Geo, tenemos aproximadamente entre 20 a 30 satélites. Las aplicaciones del sistema GNS se ocupan principalmente en los dispositivos de seguimiento y mapeo. También se usan en maquinarias industriales y en buques de mar. Y también se usa para la navegación aérea, que son de uso militar y uso civil.
Bueno, los satélites. La función de los satélites es actuar como repetidores en el espacio. De esta manera reciben señales desde las estaciones terrenas, las amplifican y las retransmiten utilizando frecuencias distintas para el enlace entre el satélite y las estaciones en tierra, como se puede ver en la imagen. Como consiguiente, tenemos el satélite GLONASS, que es un sistema de navegación por satélite desarrollado por Rusia. Algunos de los aspectos más importantes fue desarrollado originalmente con fines militares, pero se abrió el uso civil en 2007. Está compuesto alrededor de 31 satélites, de los cuales 24 están activos, 3 son de reserva, 2 están en mantenimiento, uno en servicio y otro en fase de prueba. Proporciona cobertura global. Cada satélite GLONASS-M transmite señales de radio de navegación mediante división de frecuencias en dos bandas principales, L1 a 1.6 y L2 a 1.25 GHz. Se utilizan en diversos campos como la navegación, la aérea, marítima, terrestre y además de búsqueda y rescate y cartografía. En los últimos años, Rusia ha priorizado la modernización del sistema GLONASS, mejorando así su precisión y funcionalidad. Galileo es el sistema europeo de radionavegación y posicionamiento por satélite desarrollado por la Unión Europea. Dirigido con la Agencia Espacial Europea, se desarrolló en 1999 con el objetivo de proporcionar un sistema de navegación bajo control civil y cobertura mundial. Está compuesta por 30 satélites, 27 operativos y 3 de repuestos. Se ubican a 23.600 kilómetros sobre la superficie terrestre, distribuidos en 3 planos orbitales con una inclinación de 56 grados con respecto al plano ecuatorial. La etapa de desarrollo, la etapa 1, que fue desde 1999 al año 2001. En la etapa 2 se hicieron el lanzamiento de 2 primeros satélites de prueba y la etapa 3 un despliegue completo de la constelación y de las estaciones terrestres. Las frecuencias utilizadas son la E1 centrada en 1575.42 MHz, la E5A en 1176.45 MHz, la E5B en 1207.14 MHz. Beidou significa Osa Mayor en chino. El sistema de navegación desarrollado por China fue creado con el propósito de ofrecer una alternativa al GPS estadounidense. El sistema está formado por más de 30 satélites en órbita terrestre que permiten una cobertura global. Es capaz de proporcionar información de ubicación precisa en tiempo real. La etapa de desarrollo son en BDC-1 en el año 2000, BDC-2 en el año 2012, el BDC-3 en el año 2020. NAVIC es un sistema autónomo de navegación por satélite desarrollado por la Organización India de Investigación Espacial, diseñado para cubrir toda la India y regiones cercanas hasta 1.500 kilómetros más allá de sus fronteras. Ofrece una precisión horizontal menor a 20 metros y vertical de unos 30 metros. Sus componentes tenemos el segmento espacial, consta de 7 satélites operativos ubicados a 36.000 kilómetros de altitud que orbitan en trayectorias geosíncronas. Y el segmento terrestre incluye estaciones terrestres de control y monitoreo, que supervisa el rendimiento de los satélites y cuenta con centros de control. El segmento de usuario formado por receptores y dispositivos compatibles, incluyen desde teléfonos inteligentes y vehículos hasta equipos militares o agrícolas. QZSS es un sistema de navegación por satélite desarrollado por Japón para mejorar la precisión del GPS en áreas con muchos edificios altos donde la señal satelital puede verse bloqueada. Fue autorizado en el año 2002, asegura una señal más vertical y estable, especialmente en los llamados cañones urbanos. Consta de 4 satélites, 3 en órbitas geosíncronas elípticas e inclinadas y uno en órbita geoestacionaria. Emite señales compatibles con GPS y Galileo. Incluye una función de GPS mejorado y la presión mejorada es menor de 1 metro. Los lanzamientos fueron entre el año 2010 y el año 2017.
entre ellos el QZSS1, 2, 3 y 4. Empezó su funcionamiento en el año 2018. El GPS es un sistema de navegación por satélite que proporciona información precisa de ubicación, velocidad y tiempo, desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, creado para uso militar para que después fuera abierto al uso civil. Compuesto de al menos 24 satélites en órbita terrestre, cada uno a 2.200 kilómetros de altitud. Cada satélite transmite señales de radio. Los receptores GPS reciben señales de varios satélites y mediante la trilateración calculan su posición exacta. Las estaciones de control terrestre supervisan, corrigen la posición y sincronización de los satélites. Ofrece una precisión de entre 5 y 10 metros con correcciones diferenciales para mejorar a centímetros. Tiene cobertura global y funciona a las 24 horas del día. Entre los dispositivos actuales y a futuros tenemos los siguientes. El GPS 2DR, que son los satélites lanzados, entre ellos son 13 en el año 1997 y 2004, que aún 11 de ellos aún están operando. El GPS 2DRM fueron 8 lanzados entre el año 2005 y 2009. Aún están 7 operando. El GPS 2F fueron lanzados 12 en el año 2016 y 2010. Están aún igual operando los 12. Y el GPS 3, que son 10 satélites en contrato, que son 3 veces más precisos que las generaciones anteriores y son compatibles con el sistema de navegación global GNSS y compatible con la constelación GPS actual. El GPS 3F son 22 satélites en contrato con sistemas de búsqueda y rescate, reflector láser y carga útil digital avanzada. En las nuevas señales civiles de navegación dentro del GPS tenemos la señal L2C. L es la banda, 2 la frecuencia específica y C significa civil. La primera doble frecuencia civil tiene su frecuencia en específico y es la primera señal civil añadida a la banda L2. Permite que los receptores civiles de doble frecuencia puedan compensar o eliminar el error de retardo causado por la ionosfera. La segunda señal, que es la L5, opera en la frecuencia mostrada en pantalla y además de esto, está destinada para servicios de seguridad de la vida, como la aviación. Ofrece mayor potencia, mayor ancho de banda y lo que mejora la precisión y robustez contra interferencias. Además de esto, tenemos la señal L1C, que es la interoperabilidad global. Opera a otro número de frecuencia y es un reemplazo moderno y mejorado de la señal civil original comparado con la banda L1. Está diseñada para mejorar la interoperabilidad con otros sistemas de navegación por satélite como Galileo y QZSS. Los segmentos del GPS tenemos el segmento espacial, que está compuesto por más de 24 satélites o al menos 24. La órbita esta orbita 2 veces al día y su altitud garantiza que desde cualquier punto siempre se pueda ver al menos 4 satélites. En su función, básicamente es transmitir de forma continua las señales de navegación y en la información tenemos dos, el efemérides, que es la posición precisa, y el almanaque es la posición general de todos estos satélites. El segmento de control tiene 2 estaciones, que estas rastrean las señales de los satélites 24 horas al día. Tiene 2 funciones, la primera que es rastrear la posición de satélites y la segunda corregir el tiempo, es decir, de los relojes atómicos. En el resultado, esto asegura la máxima precisión en la información que llega al usuario. En el segmento de usuario, tenemos en las componentes los receptores GPS, como móviles, navegadores, etc. Tenemos 3 funciones. La primera es recibir señales de al menos 4 satélites. La segunda es el cálculo de la posición. Y la tercera es en donde se utilizan las nuevas señales y algoritmos para que se pueda corregir errores ionosféricos u otros retrasos para mejorar la precisión. Ahora tenemos el receptor GPS, que es dentro del segmento de usuario, en donde están los
secuenciales que tienen un solo canal, siguen de forma secuencial a diferentes satélites visibles y se sincroniza con cada uno de ellos al menos un segundo. Los receptores continuos disponen de al menos 4 canales, se miden los retardos de manera simultánea y la precisión es mucho mejor. Y el último, que es receptores con canales multiplexados, tienen un único canal físico, 4 o más bucles de seguimiento, y además de esto muestra todos los satélites visibles en un tiempo inferior a 20 milisegundos. Los sistemas Datum, para el GPS y la cartografía no se puede usar la forma real de la Tierra. En su lugar se usa un elipsoide. El sistema Datum es el modelo matemático de referencia que define y ubica ese elipsoide, sirviendo como punto de inicio para que el GPS pueda dar una mejor coordenada, una coordenada. Ahora, los tipos de sistemas Datum. Tenemos dos, los datum locales que se ajustan a la superficie de una región específica, como un país. Su centro no coincide con el centro de la Tierra, por lo que solo son precisos a nivel local. Y el segundo, que es datum geocéntrico, está centrado en el centro de la masa de la Tierra. Y estos son los que utiliza el GPS y son necesarios para un buen posicionamiento a escala global. Los datum existentes. La lista que tenemos aquí muestra una variedad de modelos que pueden existir. Los más importantes son los remarcados, que es el WGS84, el datum geocéntrico estándar que es utilizado por el GPS, el ETRS89, que es el datum geocéntrico europeo, y también tenemos el SAS69 y NAD27. Estos son datos locales históricos que son utilizados en América del Sur y del Norte. Y por último, el datum y el GPS. En sí, el GPS trabaja exclusivamente con un datum geocéntrico, que es el WGS84. Los satélites están programados para que puedan informar su posición con respecto a este marco de referencia. Por lo tanto, cualquier coordenada que se pueda obtener del móvil o un navegador, por defecto es una coordenada WGS84. Esto lo que da es una referencia global uniforme. Para el posicionamiento global tenemos algunas técnicas que son nada más que métodos o procedimientos geodésicos o satelitales para ubicar la precisión de un punto en la superficie de la Tierra. Combinan ángulos, distancia y tiempo. Por consiguiente, podemos ver que algunos ángulos fundamentales, como son el azimut, que es la dirección horizontal del satélite o punto con respecto al norte, el de elevación, que mide cuán alto está este satélite sobre el horizonte, o punto. La altura, que mide cuán inclinada está la órbita del satélite o receptor o punto respecto al ecuador terrestre. La declinación, que es el ángulo entre el norte verdadero y el norte magnético. Tenemos la triliteración. La triliteración es un método geométrico basado en distancias para determinar la posición de un punto, pero con respecto a varios puntos de referencia. Tenemos las siguientes. Triliteración bidimensional, que se aplica cuando la posición se requiere determinar está sobre un plano, usando distancias de al menos 3 o más puntos. Para comprenderlo mejor tenemos un ejemplo en el que cada distancia genera alrededor de un punto de referencia. Y así formamos una ecuación para estos círculos. La intersección de estos tres círculos determina la posición única en 2D, teniendo así las coordenadas en X y Y. Resolviendo este sistema de ecuaciones tenemos la posición. A continuación vemos la triliteración tridimensional, que este no es más cuando se aplica en una posición en el espacio con coordenadas X, Y y Z, latitud, longitud y altura. De la misma manera ponemos un ejemplo, pero aquí se van a aplicar ecuaciones para formar las esferas. Resolviendo estas ecuaciones y verificándolas tenemos la posición en X, en Y y en Z. A continuación vamos a ver lo que es la triangulación. Este método, en cambio, se basa en ángulos para determinar las posiciones de puntos mediante medición de ángulos en triángulos, aprovechando la geometría del triángulo. Varía recalcar. Tenemos en la triangulación planimétrica, que no es nada más que igual que la triliteración, se aplica en el plano teniendo las coordenadas X y Y. Para se establecen al menos 2 puntos de coordenadas conocidas. Se miden el ángulo azimutal desde cada estación hacia el punto C. Como tenemos alfa y beta, 40 y 65, por ejemplo, aplicamos ley de senos y obtenemos las respuestas de
Sustituyéndolas, obtenemos las coordenadas. El punto C se ubica a 74 metros al este y 62.2 metros al norte de A, teniendo como resultado que no se considera la altura, solo plano X y Y, como ya lo mencionamos. Tenemos la triangulación geodésica, que no es nada más que la medición precisa de ángulos azimutales, y en estos casos el ángulo de elevación se toma en cuenta. Podemos ver un ejemplo a continuación en donde que basamos trigonometría esférica y altura geodésica, ya que este sí lo toma en cuenta. Para ello, tomamos también el radio medio terrestre, el radio de la Tierra. Aplicamos también la ley de senos, pero aquí sería para una esfera. Y resolviendo, tenemos que el punto C queda determinado en el espacio 3D sobre la elipsoide, conociendo el ángulo azimutal, elevación y altura geodésica. Tenemos lo que es la triangulación satelital, que es un método de geoposicionamiento igual en 3D, que considera ángulos azimutales de elevación y distancias. Este se basa en un fundamento físico-matemático donde cada satélite define una esfera centrada en su posición X, Y y Z, con un radio igual a la distancia media. Tenemos por último lo que es el método Doppler, que este se basa en el efecto Doppler. Cuando una fuente de la señal se mueve respecto a un observador, la frecuencia de la señal percibida cambia. Si la fuente se acerca, la frecuencia percibida aumenta. Si la fuente se aleja, la frecuencia percibida disminuye. Tenemos un ejemplo, un satélite que emite una frecuencia y un receptor móvil que detecta una frecuencia. Utilizamos la fórmula del desplazamiento Doppler y tenemos la resta de ello. Aplicamos el efecto Doppler, sustituimos y obtenemos la velocidad relativa al receptor satélite. Para determinar la posición exacta necesitamos al menos 3 o más. Por finalizar, tenemos ya lo que son las conclusiones que hemos visto y hemos concluido que estos apoyan a modelos matemáticos físicos avanzados como el efecto Doppler, los sistemas de átomos geodésicos, el modelo del geoide terrestre, también la integración de GPS como GLONASS, Galileo, Beidou, Navic. También hemos visto que GPS incorpora nuevas señales civiles L2C, L5C, L1C. Y así se utilizan constelaciones de satélites en órbita media para ofrecer el posicionamiento, esto formando parte del conjunto de sistemas GNSS. Eso sería todo. Muchas gracias.